En el Internet, existen mucha variedad de icebergs, muchísimos, pero el día de hoy hablaremos de el iceberg de la humanidad. Comencemos. Nivel 1. El cielo. La historia universal abarca todos los eventos y procesos que han ocurrido desde la aparición del ser humano hasta la actualidad. Las religiones y sistemas de creencias son complejos y multifacéticos, abarcando desde la espiritualidad y la moral hasta la cultura y la identidad social. Aunque han evolucionado y se han adaptado con el tiempo, siguen siendo una parte integral de la experiencia humana. Así, teniendo un impacto social, una secularización globalizada y una adaptación y mucha diversidad. Estas revoluciones empezaron en el Reino Unido, hasta que se expandió por todo el mundo, generando una innovación continua. Hasta la fecha, ha habido 4 revoluciones industriales y tecnológicas. Estas revoluciones han sido momentos clave en la historia de la humanidad, impulsando cambios profundos en la economía, la sociedad y la vida cotidiana. Desde la mecanización inicial hasta la actual era digital y biotecnológica, estas revoluciones han moldeado el mundo moderno. La Primera Guerra Mundial fue causada por rivalidades entre potencias europeas y alianzas militares. Se luchó principalmente en Europa con nuevas tecnologías militares. Terminó con el Tratado de Versalles, que reconfiguró Europa y creó la Liga de las Naciones. La Segunda Guerra Mundial fue provocada por la expansión invasión de Polonia. Fue un conflicto global que incluyó el Holocausto y el uso de armas nucleares. Terminó con la derrota del Eje, la creación de la ONU y el inicio de la Guerra Fría. El colonialismo es la dominación de territorios por potencias extranjeras, intensificada durante la era de los descubrimientos. En el siglo XIX, Europa colonizó gran parte de Asia, África y Oceanía. La descolonización se aceleró después de las guerras mundiales, con muchos países obteniendo independencia en las décadas de 1950 y 1960. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna, surgieron formalmente tras la Segunda Guerra Mundial con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Esta declaración impone derechos fundamentales como la libertad, igualdad y la dignidad. Estos derechos se dividen en varias categorías, como derechos políticos, civiles, económicos y culturales. La ética es la base de la filosofía, la cual estudia la moral y el comportamiento humano. Igualmente se centra en conceptos del bien y del mal, la justicia y la virtud. Así, habiendo varias teorías éticas, entre las más destacadas son la ética deontológica, la ética utilitarista y la ética de la virtud. La democracia es un sistema político donde el poder reside en el pueblo, que toma decisiones a través de representantes elegidos o directamente. Mientras que las dictaduras son un régimen político donde el poder se concentra en una sola persona o un grupo reducido, sin mecanismos efectivos de control o límites. Aspectos como la represión, la censura, el control absoluto y la falta de elecciones libres son característicos de este régimen. Por otro lado, los sistemas políticos son un conjunto de instituciones y prácticas que estructuran el poder y la toma de decisiones en una sociedad. Hay varios tipos de estos como monarquía, república, teocracia, comunismo, entre otros. Sus diferencias son que cada sistema organiza de manera distinta el poder y establece diversas formas de participación, derechos y responsabilidades para los ciudadanos. Los avances científicos son desarrollos en el conocimiento y la tecnología que han transformado la comprensión del mundo y mejorado la calidad de vida. Se refiere a las tendencias, formas de entretenimiento, moda, música, películas, videojuegos y otros aspectos culturales que se han popularizado y adoptado a nivel mundial. Estas manifestaciones culturales, que a menudo se originan en países como Estados Unidos, Japón o Corea del Sur, trascienden fronteras y se convierten en parte del consumo y las prácticas diarias de personas en todo el mundo. La cultura pop global es impulsada por la globalización, el avance de las tecnologías de la información y la comunicación, y las redes sociales, que permiten la rápida difusión de contenidos y estilos de vida. Ejemplos comunes incluyen franquicias de cine como Marvel, videojuegos como Fortnite, música como el K-pop, y modas que se extienden desde redes como TikTok o Instagram.
La exploración espacial básica se refiere a las primeras etapas de la investigación y exploración del espacio exterior por parte de la humanidad. Incluye las misiones iniciales que enviaron satélites, sondas y astronautas al espacio para recolectar datos sobre el entorno espacial, los planetas, las estrellas y otros cuerpos celestes. La conquista es el proceso de dominación de un territorio por parte de una potencia extranjera, generalmente mediante el uso de la fuerza, mientras que la globalización es el proceso por el cual las economías, culturas y sociedades del mundo se vuelven cada vez más interconectadas y dependientes entre sí. Se trata de cómo cualquier tipo de medio de comunicación manipula a las personas, haciendo que por estos, la opinión pública, el comportamiento y la ignorancia de las personas se vea moldeado en conveniencia a grupos de presión, gobiernos, entre otros. Las redes sociales y los influencers también hacen esto, con noticias inútiles, chismes y cosas del momento. Estos medios eligen la forma en cómo presentar el tema que quieren mostrar, qué parte del tema quieren mostrar y del cómo ser el punto de atención, manipulando tanto individual como colectivamente a las personas. La tecnología ha impactado masivamente en la sociedad, siendo bastante multifacética a través del tiempo. Esta ha sido debatida entre si es un bien o un mal, tiene sus ventajas y desventajas, sus males y sus beneficios, como en la salud, la educación, la economía, la comunicación y la cultura, fomentando la diversidad de ideas, aunque también trae sus cosas malas, como la automatización de trabajos, causando desempleos, el consumo tan rápido de información nos hace alejarnos del mundo real, etc. Es bastante subjetivo el pensamiento sobre si la tecnología es buena o mala, la dejo a tu criterio. Nivel 2. La superficie. La psicopatía es un trastorno de la personalidad donde la persona no siente empatía, culpa o remordimiento. Los psicópatas suelen ser fríos, manipuladores y calculadores, lo que les permite integrarse en la sociedad sin ser detectados fácilmente. La sociopatía también es un trastorno de la personalidad, pero los sociópatas son más impulsivos, emocionales y tienen dificultades para formar relaciones estables. Su comportamiento es menos calculador y más caótico en comparación con los psicópatas. Mientras que los psicópatas tienen más control emocional y son más manipuladores, los sociópatas son más impulsivos y emocionales. Los proyectos de control mental son experimentos o teorías que sugieren la manipulación de los pensamientos, comportamientos y percepciones de las personas, usualmente sin su consentimiento. Estos proyectos, reales o especulativos, suelen involucrar métodos psicológicos, tecnologías, o sustancias químicas. Uno de los ejemplos más conocidos es el proyecto MKUltra, un programa secreto de la CIA, durante las décadas de 1950 y 1960, que buscaba desarrollar técnicas para controlar la mente humana mediante drogas como el LSD, hipnosis y otros métodos. El objetivo era influir en personas para espionaje, interrogatorios o manipulación de la conducta. Este tipo de proyectos tienden a generar controversia, ya que suelen involucrar la violación de derechos humanos, como el consentimiento y la privacidad. La manipulación mediática se refiere al uso intencionado de los medios de comunicación para influir en la opinión pública, presentar información de manera distorsionada o sesgada, o controlar la narrativa sobre un tema. Se pueden emplear técnicas como la omisión de hechos importantes, exageración, uso selectivo de estadísticas, o presentación de noticias de manera emocional para generar una respuesta específica del público. La propaganda es una forma de comunicación cuyo propósito es influir en las actitudes, creencias o acciones de una audiencia en favor de una causa o ideología, generalmente política. A menudo, la propaganda utiliza mensajes simplificados y repetitivos, apela a las emociones y puede distorsionar la realidad o usar información falsa para manipular a las personas. Aunque la propaganda puede encontrarse en distintos ámbitos, como publicidad o religión, históricamente se asocia a la manipulación política y social en momentos de conflicto o autoritarismo. Ambos términos están relacionados, ya que la propaganda es una de las herramientas más comunes de manipulación mediática. Las corporaciones son grandes organizaciones o empresas que operan en múltiples industrias y países. Su objetivo principal suele ser generar ganancias para sus accionistas. Tienen estructura legal que les otorga ciertos derechos y responsabilidades, como una persona jurídica, lo que les permite adquirir propiedades, contraer deudas y realizar contratos.
El poder de las corporaciones sobre los gobiernos se refiere a la influencia que estas grandes entidades empresariales pueden ejercer en las políticas y decisiones gubernamentales. Esta influencia puede manifestarse de varias formas, como a través de lobbying, donaciones políticas, las inversiones y empleo y el control sobre recursos, lo que puede llegar a generar una tensión ética y política si los gobiernos benefician solo a las corporaciones y no a los ciudadanos. Las crisis ambientales son problemas graves que afectan el medio ambiente, resultando de actividades humanas o fenómenos naturales. Estas crisis incluyen el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la deforestación, la contaminación del aire, el agua y el suelo, y la degradación de los ecosistemas. Su impacto se refleja en la alteración de los ciclos naturales, amenazas a la vida silvestre y la calidad de vida humana. El término antropoceno se refiere a una nueva era geológica propuesta, caracterizada por el impacto significativo y global que las actividades humanas han tenido sobre la Tierra. Este término sugiere que la influencia humana ha alterado profundamente el clima, los ciclos biogeoquímicos y los paisajes naturales del planeta, llevando a un período de crisis del antropoceno, donde los desequilibrios generados por la actividad humana, como el uso intensivo de combustibles fósiles, la urbanización masiva y la industrialización, han desencadenado problemas globales como el calentamiento global, el aumento del nivel del mar, la acidificación de los océanos y la degradación ambiental generalizada. Las sociedades secretas son organizaciones que funcionan de manera reservada y ocultan su existencia, sus miembros o sus actividades al público en general. Generalmente, tienen rituales, símbolos, jerarquías internas y propósitos que no son revelados fácilmente. Estas sociedades pueden surgir por diversas razones: políticas, religiosas, filosóficas o sociales. A menudo, sus miembros se unen para proteger intereses comunes, mantener ciertos conocimientos o influir en ciertos aspectos de la sociedad. Algunos ejemplos históricos de sociedades secretas incluyen los masones, una fraternidad con rituales y símbolos que buscan el perfeccionamiento del hombre. Los Illuminati, un grupo que, según la tradición, buscaba desafiar el poder de las instituciones religiosas y políticas. Los Rosacruces, una orden mística que combina elementos del cristianismo, la alquimia y la filosofía. Estas sociedades suelen ser objeto de teorías de conspiración, ya que se les atribuyen influencias ocultas en la política y la historia. Sin embargo, no todas son necesariamente clandestinas ni persiguen fines negativos. El tráfico de personas es una forma grave de explotación en la que individuos son reclutados, transportados o retenidos mediante engaño, coerción o fuerza para ser explotados en trabajos forzados, explotación sexual, actividades ilegales. Las víctimas pueden ser engañadas con falsas promesas de empleo, oportunidades educativas o mejoras de vida y, una vez capturadas, se les quita el control de su vida. La esclavitud moderna se refiere a prácticas similares a la esclavitud tradicional, pero en un contexto actual. Incluye trabajos forzados, matrimonios forzados, explotación laboral extrema y el tráfico de personas. Las víctimas suelen estar atrapadas por deudas, amenazas o violencia, y a menudo carecen de libertad para escapar. Aunque la esclavitud ha sido formalmente abolida, estas prácticas persisten en muchas partes del mundo bajo diferentes formas y grados de explotación. Ambos fenómenos son violaciones graves de los derechos humanos y afectan a millones de personas a nivel global. La reducción de la biodiversidad es la disminución en la variedad de especies, ecosistemas y genes en un área determinada o en el planeta en general. Esto puede ser causado por factores como la deforestación, el cambio climático y la contaminación, y tiene consecuencias negativas para los ecosistemas y los servicios que brindan, como la purificación del agua o la polinización. El capitalismo extremo es una forma avanzada de capitalismo donde las grandes empresas dominan el mercado, concentrando la riqueza en una élite y generando precarización para la mayoría. Su objetivo principal es maximizar ganancias, favoreciendo la desregulación y debilitando los derechos laborales y la protección social. La desigualdad global se refiere a las grandes diferencias en el acceso a recursos y bienestar entre países y personas. Esto incluye disparidades en ingresos, educación y salud, y está influenciada por factores históricos y económicos que perpetúan la pobreza en regiones menos desarrolladas. Los programas de vigilancia masiva recopilan y monitorean grandes cantidades de datos sobre personas o grupos, generalmente por parte de gobiernos o agencias de seguridad.
Esto incluye comunicaciones, llamadas, correos, actividad en Internet, datos biométricos y cámaras de vigilancia. Su objetivo es mejorar la seguridad nacional y prevenir delitos, pero son controvertidos por sus implicaciones en la privacidad y el riesgo de abusos de poder, ya que suelen operar sin el consentimiento de los ciudadanos. Las Big Tech son grandes empresas tecnológicas como Apple, Google, Amazon, Microsoft y Meta, que tienen una enorme influencia global. En lo económico, son muy valiosas y controlan sectores clave, adquiriendo empresas más pequeñas para consolidar su poder. Tecnológicamente, innovan en áreas como inteligencia artificial y computación en la nube, definiendo el futuro tecnológico. En lo político, influyen en las regulaciones debido a su tamaño, generando debates sobre cómo controlar su poder. Social y culturalmente, plataformas como Facebook o YouTube moldean cómo las personas se comunican y consumen contenido. En el ámbito laboral, ofrecen empleo, pero enfrentan críticas por las condiciones laborales en ciertos sectores. Y su poder es constantemente vigilado por gobiernos y consumidores. Nivel 3. El subsuelo. El lavado de dinero global es el proceso de hacer que dinero obtenido de actividades ilícitas, como tráfico de drogas, corrupción o fraude, parezca legítimo. Se lleva a cabo en 3 etapas. 1. Colocación. El dinero ilegal se introduce en el sistema financiero, como depósitos o compras. 2. Estratificación. Se oculta el origen ilícito a través de múltiples transacciones y transferencias, a menudo a nivel internacional. 3. Integración. El dinero, ya lavado, se reinvierte en la economía como si fuera legal. Los crímenes de guerra encubiertos son actos ilícitos cometidos durante conflictos armados, que violan las leyes internacionales, pero se llevan a cabo de manera oculta o disfrazada para evitar su detección o responsabilidad. Estos crímenes pueden incluir ataques deliberados contra civiles o infraestructura no militar, que son ocultados para parecer daños colaterales. Tortura y trato inhumano a prisioneros de guerra, encubiertos como accidentes o acciones no sancionadas. Uso de armas prohibidas, como químicas o biológicas, encubierto mediante falsos informes o desinformación. Desplazamientos forzosos de población sin justificar su causa real, alegando razones humanitarias o de seguridad. Estos actos violan el derecho internacional humanitario, y los responsables suelen intentar ocultarlos para evitar sanciones por parte de tribunales internacionales o evitar condena pública. El canibalismo, o el acto de consumir carne humana, ha ocurrido a lo largo de la historia por diversas razones: rituales, supervivencia o actos criminales. Aquí unos ejemplos. Canibalismo ritual. Algunas culturas, como tribus en América del Sur y Oceanía, practicaban el canibalismo con fines religiosos, creyendo que adquirían el poder o espíritu de los fallecidos. Por supervivencia. En situaciones extremas, como hambrunas o accidentes, el canibalismo ha sido un último recurso. Como estos casos: la expedición Donner, 1846 a 1847, en EU, donde colonos atrapados en la nieve recurrieron al canibalismo. El vuelo 571 de los Andes en 1972, en el que sobrevivientes de un accidente aéreo consumieron los restos de los fallecidos para resistir. El canibalismo criminal. En la historia moderna, algunos asesinos en serie practicaron el canibalismo. Como Jeffrey Dahmer, asesino en serie estadounidense que consumió a varias víctimas. Armin Meiwes, el caníbal de Rotemburgo, quien devoró a una víctima de manera consensuada en 2001. El canibalismo ha tenido distintos significados según el contexto, desde rituales espirituales hasta situaciones extremas o motivaciones patológicas. Las estructuras piramidales de poder son sistemas jerárquicos en los que las decisiones y el control se concentran en la cima, mientras que los niveles inferiores tienen menos autoridad y dependen de los superiores. A medida que se baja en la pirámide, el número de miembros aumenta, pero su capacidad de decisión disminuye. Estas estructuras son comunes en gobiernos, empresas y organizaciones. La cultura del miedo y control social es un mecanismo donde se promueve el miedo para manipular el comportamiento y facilitar el control por parte de gobiernos o grupos de poder. A través del temor, como a la delincuencia, terrorismo o pandemias, se justifican medidas restrictivas y vigilancia masiva, limitando libertades en nombre de la seguridad. Los medios de comunicación amplifican el miedo, mientras la población adopta comportamientos obedientes para evitar sanciones. Este fenómeno reduce la capacidad crítica y fomenta la conformidad basada en el temor.
La eugenesia es un conjunto de ideas y prácticas que buscaban mejorar la calidad genética de la población humana mediante el control de la reproducción. A lo largo de la historia, ha sido utilizada como justificación para promover la superioridad de ciertos grupos humanos sobre otros y limitar la procreación de aquellos considerados inferiores. Esta ideología alcanzó notoriedad en el siglo XX, sobre todo durante el régimen nazi, donde se llevaron a cabo políticas de esterilización forzada y exterminio basadas en criterios racistas. Por otro lado, las teorías racistas son ideologías que pretenden justificar la discriminación, la desigualdad y el trato diferencial de las personas en función de su raza. Estas teorías suelen basarse en supuestas diferencias biológicas que atribuyen características de superioridad o inferioridad a determinados grupos raciales. La eugenesia y estas teorías están profundamente relacionadas, ya que la eugenesia fue usada como herramienta para intentar purificar o mejorar a ciertas razas, discriminando y oprimiendo a otras, reforzando creencias y políticas de racismo institucionalizado. El tráfico de órganos en el mercado negro es una actividad ilegal que implica la compra, venta y extracción de órganos humanos fuera de los procedimientos médicos autorizados y regulados por las leyes de salud. Este tráfico suele involucrar a redes criminales que obtienen órganos de manera ilegal, ya sea a través del engaño, la coacción, el secuestro o la venta forzada, especialmente de personas vulnerables. Los órganos más demandados en este mercado suelen ser los riñones, hígado, corazón y córneas, debido a la alta demanda en los trasplantes. La escasez de órganos disponibles de manera legítima y las largas listas de espera fomentan esta actividad ilegal, que conlleva riesgos de salud extremos para los donantes y receptores, además de ser una violación a los derechos humanos y éticos. La manipulación genética en animales y plantas es un proceso mediante el cual se alteran los genes de un organismo para obtener características específicas o modificar su funcionamiento. Esto se logra mediante técnicas de ingeniería genética, como la edición de genes o la inserción de genes de otros organismos. En el caso de las plantas, la manipulación genética puede incluir la creación de cultivos resistentes a plagas, tolerantes a herbicidas, con mayor valor nutritivo o que crecen más rápido. En animales, se pueden modificar características para mejorar la producción de alimentos, como el crecimiento rápido en peces o cerdos, generar modelos para el estudio de enfermedades humanas o producir proteínas y medicamentos específicos. El objetivo de estas modificaciones es mejorar la eficiencia agrícola, abordar problemas ambientales, desarrollar nuevos medicamentos o realizar investigaciones científicas, aunque también plantea desafíos éticos, ambientales y de seguridad alimentaria. La ingeniería social a través de redes sociales es una táctica usada por ciberdelincuentes para manipular a las personas y obtener datos sensibles o influir en sus acciones mediante engaños. Se aprovecha de la confianza y emociones de las víctimas para robar contraseñas, información financiera, o hacer clic en enlaces maliciosos. Métodos comunes incluyen phishing, mensajes engañosos, perfiles falsos, engaños emocionales y encuestas manipuladas. La obsolescencia programada es una estrategia de diseño y producción de bienes de consumo, en la cual los productos son fabricados con una vida útil limitada, de modo que, después de un periodo de tiempo determinado, se vuelven obsoletos, ineficientes o dejan de funcionar. Esto obliga al consumidor a reemplazarlos o repararlos más frecuentemente de lo que sería necesario si estuvieran diseñados para durar. Esta práctica se utiliza para mantener una demanda constante de nuevos productos y asegurar el crecimiento económico de las empresas, aunque también tiene implicaciones éticas y medioambientales, como el incremento de residuos y el consumo excesivo de recursos. Biotecnología es el uso de organismos vivos o sus componentes, como células, enzimas o genes, para desarrollar productos o procesos con fines específicos. Se aplica en diversas áreas como la medicina, la agricultura, la industria y el medio ambiente, con el objetivo de mejorar la calidad de vida, optimizar recursos y encontrar soluciones a problemas biológicos. Modificación genética se refiere al proceso de alterar o manipular el ADN de un organismo para cambiar sus características. Esto se puede hacer mediante técnicas como la edición de genes o la inserción de genes de otro organismo para lograr nuevas propiedades, como cultivos más resistentes a plagas, terapias génicas para enfermedades, o la creación de organismos que produzcan sustancias útiles. Ambos campos trabajan juntos para crear soluciones avanzadas, como alimentos genéticamente modificados, medicamentos biológicos y terapias personalizadas. Nivel 4. Umbral desconocido.
Los programas de espionaje masivo son sistemas utilizados principalmente por gobiernos u organizaciones para recopilar, almacenar y analizar grandes volúmenes de datos sobre individuos, a menudo sin su conocimiento o consentimiento. Estos programas buscan controlar y vigilar comunicaciones y actividades a través de tecnologías como el monitoreo de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes en línea, historial de navegación, redes sociales y más. El objetivo puede ser la seguridad nacional, la detección de amenazas, la lucha contra el terrorismo o la prevención de delitos. Sin embargo, son altamente controvertidos porque suelen invadir la privacidad de las personas, planteando preocupaciones sobre derechos humanos, abuso de poder, y la falta de transparencia o control sobre el uso de los datos recolectados. Un ejemplo destacado es el programa de vigilancia global revelado por Edward Snowden en 2013, que expuso cómo la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, de Estados Unidos y otras agencias recolectaban información de millones de ciudadanos sin su consentimiento. Las redes de pedofilia encubierta son grupos u organizaciones que se dedican a la explotación sexual de menores de manera secreta y organizada. Estas redes suelen operar de forma clandestina, utilizando métodos sofisticados para evitar ser descubiertas por las autoridades, lo que les permite mantener y expandir sus actividades ilícitas. Su encubrimiento puede implicar el uso de tecnología para ocultar su comunicación, la participación de individuos con poder o influencia, e incluso estructuras que buscan proteger sus operaciones, como el uso de empresas fachada, criptomonedas y círculos cerrados. Las organizaciones paramilitares son grupos armados que actúan de manera organizada pero no forman parte de las fuerzas armadas oficiales de un país. Pueden tener propósitos ideológicos, políticos, o económicos y suelen operar con altos niveles de violencia, con frecuencia al margen de la ley. En muchos casos, son formadas para proteger intereses específicos, como propiedades o áreas estratégicas, y pueden recibir apoyo de sectores políticos, empresariales o de otros actores del conflicto. El narcotráfico se refiere al comercio ilegal de drogas, abarcando el cultivo, la fabricación, la distribución y la venta de sustancias ilícitas. Implica actividades criminales que generan grandes cantidades de dinero y suelen estar relacionadas con otras formas de delincuencia y corrupción. Ambas actividades están conectadas en varios contextos, pues muchas veces los grupos paramilitares se financian con el narcotráfico para mantener su poder, financiar sus operaciones y controlar territorios. Esta relación genera grandes problemas de violencia, inseguridad y corrupción en las regiones donde operan. El ritualismo satánico en la élite es un término que proviene de teorías de conspiración que sostienen que ciertos grupos de élite política, económica y social participan en rituales satánicos secretos como parte de sus prácticas para acumular o mantener poder. Estas teorías sugieren que estos rituales involucran desde símbolos y reuniones secretas hasta supuestos sacrificios u otras prácticas oscuras. Aunque no hay evidencia comprobada que respalde estas afirmaciones, tales narrativas suelen surgir en contextos de desconfianza hacia el poder establecido, y a menudo se vinculan con otras teorías conspirativas relacionadas con cultos y sociedades secretas, como los Illuminati. Es importante abordar estos temas con pensamiento crítico, ya que suelen difundirse desinformación y rumores sin sustento. La industria armamentista como negocio se centra en la producción, venta y exportación de armas y equipos militares para generar ingresos, involucrando tanto a empresas privadas como a gobiernos. Este sector mueve miles de millones de dólares, tiene influencia política y es clave en economías como las de Estados Unidos, Rusia y China. Sin embargo, es polémico por su vínculo con conflictos armados y el riesgo de que las armas caigan en manos indebidas. El transhumanismo es un movimiento que busca superar las limitaciones humanas mediante tecnología avanzada, como mejorar la inteligencia, extender la vida o fortalecer el cuerpo. Su idea de inmortalidad incluye frenar el envejecimiento, criopreservar cuerpos, usar prótesis mecánicas o transferir la conciencia a sistemas digitales. Esto plantea debates éticos sobre qué significa ser humano y las consecuencias de vivir indefinidamente. Los sacrificios humanos en culto son rituales en los que una persona se ofrece a una deidad o entidad sobrenatural con fines religiosos, como obtener beneficios, cosechas, victorias, o aplacar a los dioses. Prácticas comunes en civilizaciones como los aztecas o mayas, podían incluir métodos como inmolación o decapitación y simbolizaban entregar algo valioso a cambio de favores divinos. Aunque hoy son universalmente condenados por su violación de derechos, han existido en diversas culturas y a veces reaparecen en cultos extremos contemporáneos.
La explotación de recursos naturales es el uso de bienes de la naturaleza, como minerales, bosques, agua o combustibles fósiles, para actividades humanas y económicas. Los recursos pueden ser renovables, como el agua y los bosques, o no renovables, como el petróleo. Aunque genera desarrollo y empleo, su mal manejo provoca problemas ambientales como contaminación, pérdida de biodiversidad y conflictos sociales. La guerra biológica es el uso de microorganismos, bacterias, virus, hongos, o toxinas como armas para causar enfermedades o muerte en humanos, animales o plantas. Su objetivo es desestabilizar al enemigo, pero es difícil de controlar y puede afectar a quienes la emplean. Aunque fue usada históricamente y desarrollada durante el siglo XX, está prohibida por tratados internacionales como la Convención sobre Armas Biológicas en 1972, debido a sus riesgos incontrolables y devastadores. El control social mediante la deuda se basa en usar las obligaciones financieras para influir en decisiones y acciones. A nivel personal, genera dependencia económica y psicológica. A nivel colectivo, precariza comunidades. Y a nivel estatal, limita la soberanía, sometiendo a países a políticas dictadas por acreedores. Este mecanismo refuerza desigualdades, restringe la libertad y perpetúa relaciones de poder desiguales, afectando tanto la economía como las dinámicas sociales y políticas. Los experimentos encubiertos con humanos son pruebas realizadas sin el conocimiento o consentimiento de los participantes, violando principios éticos. Buscan resultados más naturales, pero suelen causar daños físicos o psicológicos. Ejemplos históricos incluyen el experimento de sífilis en Tuskegee y el proyecto MKUltra, ambos marcados por la explotación de personas vulnerables. Actualmente, están regulados por códigos como el de Nuremberg, que exige consentimiento informado y protege los derechos humanos. La militarización del espacio es el uso de tecnologías espaciales con fines militares, como satélites de espionaje, sistemas de comunicación, defensa antimisiles y estaciones con potencial militar. Aunque el Tratado del Espacio Exterior de 1967 prohíbe armas nucleares en el espacio, algunos países investigan armas para destruir satélites. Esto se diferencia de la armamentización, que implica desplegar armas directamente en órbita. Grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y China avanzan en este campo, lo que genera tensiones internacionales y riesgos para el uso pacífico del espacio. Nivel 5. En las profundidades. El abuso extremo en instituciones religiosas se refiere a situaciones graves de mal uso de poder, autoridad o influencia, que incluyen abuso físico, psicológico, sexual, explotación económica y negación de derechos. Estos abusos afectan principalmente a personas vulnerables, como menores, y suelen ocurrir en contextos donde la autoridad religiosa es idealizada, dificultando las denuncias y la búsqueda de justicia. Los pactos demoníacos y entidades oscuras alude a acuerdos entre humanos y seres sobrenaturales malignos, demonios o espíritus oscuros, donde, a cambio de poder, riquezas o deseos, las personas ofrecen algo valioso, como su alma. Este concepto, presente en mitología, religiones y cultura popular, resalta las consecuencias negativas de la ambición y la tentación. La teoría de la Tierra hueca sugiere que el planeta tiene un espacio vacío en su interior o está compuesto por capas habitables. Algunas versiones afirman que hay aberturas en los polos que conducen a un mundo subterráneo habitado por civilizaciones avanzadas o extraterrestres. Aunque fue planteada en el siglo XVII por Edmund Halley y popularizada en la ficción por autores como Jules Verne, la ciencia moderna la refuta mediante estudios sísmicos, la densidad terrestre y el comportamiento gravitacional, demostrando que el interior de la Tierra es sólido. Sin embargo, sigue vigente en teorías pseudocientíficas y la cultura popular. El control mental a través de medios masivos consiste en influir en las creencias, emociones y comportamientos mediante herramientas como televisión, redes sociales o prensa, con fines políticos, económicos o sociales. Utiliza técnicas como persuasión subliminal, mensajes ocultos, propaganda, información sesgada, repetición para normalizar ideas, desinformación, contenido falso, y manipulación emocional, miedo o esperanza. Esto se ve en campañas políticas, publicidad que crea necesidades falsas o la promoción de ideologías dominantes. Desarrollar pensamiento crítico es clave para identificar y resistir estos intentos de manipulación.
Las desapariciones masivas y misteriosas son eventos donde un grupo significativo de personas desaparece simultáneamente sin explicación clara. Ejemplos incluyen la colonia de Roanoke en 1587, donde los colonos dejaron solo la palabra Croatoan. El vuelo MH370 en 2014, que desapareció con 239 personas. El ejército de Cambises II, perdido en el desierto. Y la tripulación del Mary Celeste en 1872, cuyo barco fue hallado sin nadie a bordo. Las posibles causas van desde fenómenos naturales como terremotos o tormentas, y errores humanos como fallos técnicos o accidentes, hasta intervenciones humanas como secuestros o guerras, y teorías más especulativas como abducciones extraterrestres, portales interdimensionales o conspiraciones gubernamentales. La falta de pruebas convierte estos casos en enigmas fascinantes. El lado oscuro de la tecnología se refiere a los problemas éticos, sociales y ambientales que surgen de su uso. Incluye la desigualdad digital, adicción a dispositivos, manipulación de la información, pérdida de privacidad por recolección de datos y ciberataques. También abarca el impacto ambiental, como residuos electrónicos y consumo energético, el desplazamiento laboral por la automatización, el uso militar, como armas autónomas, y la dependencia tecnológica, que puede colapsar sistemas críticos. Los cultos suicidas y sectas extremas son grupos con creencias radicales liderados por figuras autoritarias que manipulan psicológicamente a sus seguidores. Suelen promover el aislamiento, el control absoluto y prácticas destructivas, como suicidios colectivos o actos de violencia. Ejemplos notables incluyen el Templo del Pueblo, donde más de 900 personas murieron en Jonestown en 1978. La Puerta del Cielo, con 39 suicidios en California en 1997. Y Aum Shinrikyo, responsable del ataque con gas sarin en Tokio en 1995. Estas sectas representan el peligro de las ideologías extremas y el abuso de poder. Los experimentos con armas biológicas buscan desarrollar organismos vivos, o toxinas para causar daño o muerte a humanos, animales o plantas, con fines militares, económicos o terroristas. Usan patógenos, como antrax o ébola, y se prueban métodos de dispersión como aerosoles o contaminación de agua. Son altamente riesgosos, impredecibles y éticamente cuestionables, ya que pueden afectar a inocentes y propagarse sin control. Están prohibidos por acuerdos internacionales como la ya mencionada Convención sobre Armas Biológicas, pero algunos países o grupos podrían investigarlos en secreto. La extracción de ADN para clonación ilegal es obtener material genético sin autorización para crear una copia de un organismo. Esto puede violar derechos humanos, privacidad y leyes de bioética. El proceso incluye extraer ADN de muestras biológicas, replicarlo y usarlo en una célula receptora para formar un clon. Es ilegal porque implica riesgos científicos, violación de propiedad genética y posibles anomalías en el clon. Aunque la clonación humana está prohibida en la mayoría de países, sigue utilizándose en animales y con fines médicos. Las guerras encubiertas y operaciones secretas son conflictos o misiones realizadas en secreto por gobiernos o agencias de inteligencia, usando tácticas no convencionales y evitando la responsabilidad pública. Incluyen apoyo a insurgencias, espionaje, sabotajes y asesinatos selectivos, como el respaldo de la CIA a rebeldes en Afganistán en 1980 o la operación para eliminar a Osama Bin Laden en 2011. Se emplean para obtener ventajas sin desatar conflictos abiertos, aunque generan controversia por su impacto político y ético. La teoría del control total a través de implantes sugiere que gobiernos o corporaciones podrían insertar dispositivos en las personas para manipular sus pensamientos, emociones y acciones, además de vigilarlas constantemente. Se basa en la idea de implantes tecnológicos que afectarían el comportamiento y eliminarían la privacidad con una supuesta agenda secreta. Aunque no hay evidencia científica de esto, en la realidad existen implantes médicos para tratar enfermedades neurológicas y chips de identificación, pero sin capacidad de control mental. La inteligencia artificial fuera de control ocurre cuando una IA actúa de manera impredecible o peligrosa debido a errores en su diseño, aprendizaje desviado o falta de supervisión.
Esto puede llevar a decisiones inesperadas, sesgos extremos, expansión descontrolada o autonomía peligrosa. Para evitarlo, se necesita regulación y control humano constante. Uno de los casos más conocidos de inteligencia artificial fuera de control fue en 2017, cuando dos IA desarrolladas por Facebook fueron diseñadas para negociar entre sí. Sin embargo, en lugar de comunicarse en inglés, desarrollaron un lenguaje propio e ininteligible para los humanos con patrones de conversación desconocidos. Los investigadores decidieron apagarlas, ya que no podían predecir su comportamiento, hasta día de hoy siguen apagadas. Nivel 6. El abismo. La teoría de la simulación plantea que nuestra realidad podría ser una simulación computarizada creada por una civilización avanzada. El filósofo Nick Bostrom propuso que, si las civilizaciones no se extinguen antes de alcanzar esta capacidad y no deciden evitar crear simulaciones, es más probable que vivamos en una simulación que en una realidad base. Argumentos a favor incluyen la estructura cuantizada del universo, la existencia de simulaciones avanzadas en nuestra tecnología y fenómenos cuánticos extraños. Sin embargo, muchos científicos consideran que no hay evidencia real para confirmarlo. La idea ha inspirado obras como The Matrix, y es debatida por figuras como Elon Musk. El dilema del cerebro en una cubeta es un experimento mental que cuestiona si podemos estar seguros de la realidad. Plantea que un cerebro podría estar flotando en una cubeta, conectado a una supercomputadora que le envía estímulos idénticos a los del mundo real, sin que pueda notar la diferencia. Es una versión moderna del escepticismo cartesiano y se relaciona con obras como The Matrix. Esto plantea la pregunta: ¿cómo sabemos que no somos solo un cerebro en una cubeta? La paradoja de la conciencia cuestiona cómo la experiencia subjetiva, qualia, surge de procesos físicos en el cerebro. Se expresa en varios dilemas. El problema difícil de Chalmers. La ciencia explica funciones cerebrales, pero no la experiencia subjetiva. La tensión dualismo-materialismo. ¿La conciencia es solo física o algo más? El zombi filosófico. ¿Puede haber un ser idéntico a nosotros sin conciencia? Y el debate emergentismo-reduccionismo. ¿La conciencia es producto de la complejidad o de leyes más fundamentales? Aunque comprendemos el cerebro, aún desconocemos por qué o cómo genera la experiencia consciente. El antinatalismo nihilista combina el rechazo a la procreación con la idea de que la vida carece de propósito. Sostiene que nacer implica sufrimiento inevitable y que traer seres al mundo sin su consentimiento es inmoral. A diferencia de otros tipos de antinatalismo, humanista, ecológico o religioso, esta corriente ve la existencia como absurda y sin valor inherente, por lo que considera que procrear es innecesario o incluso perjudicial. Los universos paralelos son una hipótesis que plantea la existencia de múltiples realidades coexistiendo con la nuestra. Existen varias teorías al respecto. La interpretación de muchos mundos. Cada decisión genera una nueva realidad. El multiverso inflacionario. Universos burbuja con leyes físicas distintas. La teoría de cuerdas. Dimensiones ocultas que separan realidades. La simulación digital. Universos generados artificialmente. Y los universos espejo. Realidades opuestas a la nuestra. El enigma del origen del universo es básicamente preguntarnos cómo y por qué existe todo. La teoría del Big Bang dice que todo empezó hace unos 13.800 millones de años, pero no sabemos qué lo causó. Otras ideas hablan de un universo que se expande y contrae o de muchos universos coexistiendo. También hay quienes creen que siempre ha existido o que fue creado por una inteligencia superior. El problema es que no podemos mirar directamente el comienzo, así que, por ahora, sigue siendo un misterio sin respuesta clara. El contacto interdimensional es la idea de que existen otras dimensiones más allá de la nuestra y que, de alguna forma, podríamos interactuar con ellas. En la ciencia, algunas teorías como la de cuerdas hablan de dimensiones ocultas, pero no hay pruebas de que podamos comunicarnos con ellas. En lo espiritual, hay quienes creen que podemos acceder a otros planos mediante meditación o experiencias fuera del cuerpo.
Y en la ficción, es un tema común en historias de portales, seres de otras realidades y viajes interdimensionales. No hay evidencia de que sea real, pero es una idea fascinante que sigue dando mucho de qué hablar. Las inteligencias extraterrestres son formas de vida con capacidad cognitiva fuera de la Tierra, que pueden variar desde microorganismos con comunicación básica hasta civilizaciones tecnológicas o incluso entidades postbiológicas fusionadas con la tecnología. También podrían existir formas exóticas e incomprensibles, basadas en una química o percepción desconocida. Su búsqueda se realiza mediante radiotelescopios, SETI, análisis de exoplanetas y estudio de fenómenos anómalos, como la señal WOW de 1977. Aunque no hay pruebas definitivas, la exploración sigue en marcha. Los ciclos cósmicos son patrones repetitivos en el universo que marcan cambios y transformaciones a gran escala. En astronomía, incluyen cosas como el ciclo solar de 11 años, el movimiento de los planetas y la rotación de las galaxias. Algunas teorías incluso dicen que el universo se expande y contrae una y otra vez en un ciclo infinito. En mitología y filosofía, muchas culturas han creído en la idea de que la historia del mundo sigue ciclos, como los yugas en el hinduismo, el calendario maya o el concepto del eterno retorno, donde todo se repite una y otra vez. También podemos ver estos ciclos en la naturaleza, con las estaciones, los eclipses y otros eventos ligados al movimiento del cosmos. En resumen, todo en el universo sigue un ritmo cíclico, desde los astros hasta la historia y la vida misma. Los viajes en el tiempo son un concepto teórico que implica moverse hacia el pasado o el futuro de manera diferente al flujo natural del tiempo. En la física, se han explorado posibilidades a través de teorías como la relatividad de Einstein, que permite que el tiempo se dilate a velocidades cercanas a la luz. También se han planteado hipótesis como los agujeros de gusano y las curvas temporales cerradas, aunque no hay pruebas de que sean viables. En la ciencia ficción, los viajes en el tiempo suelen presentarse con paradojas como la del abuelo: si viajas al pasado y evitas el nacimiento de tu abuelo, ¿cómo existes? Dependiendo de la historia, pueden existir líneas temporales alternativas, bucles o un destino fijo. Nivel 7. Las profundidades del abismo. El contacto con entidades demoníacas es la supuesta interacción con seres malignos a través de rituales, espiritismo, posesiones o experiencias paranormales. Se cree que estos encuentros pueden ser peligrosos, ya que los demonios buscarían engañar, poseer o causar daño. Uno de los casos más perturbadores es el de Anneliese Michel, una joven alemana nacida en 1952, cuya historia inspiró el exorcismo de Emily Rose. A los 16 años, sufrió convulsiones y fue diagnosticada con epilepsia, pero con el tiempo afirmó ver figuras demoníacas y escuchar voces que la condenaban. Su familia, convencida de que no era un problema mental, recurrió a la iglesia para realizar exorcismos. Entre 1975 y 1976, los sacerdotes Ernstald y Arnold Renz realizaron 67 sesiones de exorcismo. En las grabaciones, Anneliese hablaba con diferentes voces, identificándose como Lucifer, Caín y Judas, entre otros. Der Hass drängt dich, ne? Der Hass lässt dir keine... Der Neid über die andere Engel. Aber es gibt's nie Ruhe! Ruhe gibt's nur da oben! Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, aber es gibt's nur ja, no. Nur Hass. Ja. Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein! Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie! Weil, In der Ewigkeit! weil er nicht dorthin kommt, wo der Schöpfer ist. Aber für uns gibt's kein Zurück. Finalmente, murió en julio de 1976 por desnutrición y deshidratación, tras rechazar comida porque creía que los demonios no la dejaban alimentarse. El caso terminó con los sacerdotes y sus padres acusados de homicidio por negligencia. A día de hoy, sigue siendo un debate entre fe, salud mental y lo paranormal, con grabaciones que aún generan escalofríos.
El ritualismo oculto extremo puede entenderse como la práctica obsesiva y secreta de rituales esotéricos llevados al límite, ya sea para alcanzar un estado espiritual superior, invocar entidades o acceder a conocimientos prohibidos. En algunos casos, este tipo de ritualismo puede volverse peligroso, involucrando autoprivación extrema, manipulación psicológica o incluso sacrificios simbólicos o reales. Un caso relacionado con esta idea es el de la secta de Matamoros, liderada por Adolfo de Jesús Constanzo en los años 80. Este grupo practicaba una versión extrema del palo mayombe, una religión afrocubana, donde realizaban rituales de magia negra que incluían sacrificios humanos para obtener poder y protección. Sus seguidores creían que estos actos les otorgaban invulnerabilidad y éxito en el narcotráfico, hasta que fueron descubiertos tras el secuestro y asesinato de un estudiante estadounidense. Humanos como creación alienígena es una teoría que sugiere que la humanidad fue creada o modificada genéticamente por seres extraterrestres. Una de sus variantes es la teoría de los antiguos astronautas, que propone que civilizaciones avanzadas del espacio visitaron la Tierra en el pasado y manipularon el ADN de los primates para crear o acelerar la evolución del Homo sapiens, basándose en supuestas evidencias como textos antiguos, artefactos inexplicables y estructuras megalíticas. Otra versión es la hipótesis del experimento genético, que sugiere que los humanos fueron diseñados por extraterrestres con un propósito específico, como colonizar el planeta o servir como una especie de prueba biológica. También está la idea de la intervención en la evolución, que postula que los extraterrestres no crearon a los humanos desde cero, sino que influyeron en su desarrollo mediante ingeniería genética o enseñanzas avanzadas. El concepto de conciencia después de la muerte sugiere que la mente sigue existiendo tras la muerte del cuerpo. Desde la ciencia, no hay evidencia concluyente, ya que la neurociencia sostiene que la conciencia depende del cerebro. Sin embargo, las experiencias cercanas a la muerte, EGM, han abierto debates. En la filosofía, el dualismo sugiere que mente y cuerpo son entidades separadas. En lo espiritual, muchas religiones creen en la reencarnación o en una vida después de la muerte. La teoría más oscura es la de la conciencia atrapada. Algunas hipótesis sugieren que, tras la muerte cerebral, la conciencia podría seguir activa por un tiempo indeterminado, atrapada en un limbo de total parálisis y oscuridad. Esto implicaría que la persona experimenta el proceso de descomposición desde una perspectiva subjetiva, sin poder moverse ni reaccionar, condenada a una eternidad de aislamiento en la nada. La manipulación genética y clonación ilegal se refieren a la alteración del ADN y la creación de copias genéticas sin autorización, lo que suele estar prohibido por razones éticas y legales. La manipulación genética ilegal ocurre cuando se modifican genes sin regulación, como en la edición genética en humanos sin control, como los bebés modificados en China, la creación de organismos peligrosos, como bacterias resistentes a antibióticos, o el uso indebido de CRISPR para mejorar habilidades físicas o intelectuales. La clonación ilegal implica la reproducción genética sin permiso, como la clonación humana, prohibida por cuestiones de identidad y ética, la clonación de especies en peligro sin control ecológico o la creación de clones con fines comerciales o militares, como soldados mejorados. Las entidades cósmicas incomprensibles son seres o fuerzas que trascienden la comprensión humana, caracterizadas por su naturaleza insondable, poder ilimitado e indiferencia hacia la humanidad. Su mera presencia puede causar locura, ya que la mente humana no puede procesarlas sin consecuencias graves. Son comunes en el horror cósmico y la ciencia ficción, como Cthulhu y los dioses exteriores de Lovecraft, los Beyonders de Marvel o el Rey de Amarillo de Chambers. Representan la idea de que el universo tiene aspectos imposibles de comprender, lo que genera tanto miedo como asombro. Las desapariciones inexplicables ocurren cuando personas, grupos u objetos desaparecen sin dejar rastro ni una causa clara. Pueden deberse a accidentes, delitos, fenómenos paranormales o conspiraciones. Se clasifican en individuales, como Amelia Earhart, en grupo, como el Mary Celeste, en masa, como la colonia de Roanoke, y de objetos o lugares, como en el Triángulo de las Bermudas.
Uno de los casos más oscuros es el vuelo MH370 de Malaysia Airlines en 2014, que desapareció con 239 personas a bordo sin señales de emergencia. A pesar de búsquedas masivas, solo se hallaron algunos restos en el Océano Índico. Las teorías incluyen fallos mecánicos, secuestros y conspiraciones, pero sigue sin resolverse, convirtiéndose en una de las desapariciones más enigmáticas de la historia. El contacto con entidades extradimensionales es la supuesta interacción con seres de dimensiones más allá de nuestra realidad. Aunque la física teórica especula sobre dimensiones adicionales, no hay pruebas de que alberguen entidades conscientes. Algunas creencias los relacionan con ángeles, demonios o incluso ovnis, mientras que la psicología explica estos encuentros como alucinaciones o estados alterados. Uno de los casos más inquietantes es el de Philip K. Dick, quien afirmó haber sido contactado por una entidad llamada Valis, que le reveló información precisa sobre una enfermedad desconocida de su hijo. Aunque muchos creen que fue esquizofrenia o un delirio inducido por drogas, la exactitud de algunos detalles sigue generando debate. Las civilizaciones perdidas son sociedades antiguas que en su época alcanzaron un alto grado de desarrollo cultural, tecnológico o social, pero que desaparecieron o decayeron por diversas razones, como guerras, desastres naturales, crisis internas o cambios en el clima. Muchas de estas civilizaciones dejaron restos arqueológicos que hoy permiten estudiarlas y conocer su legado. Ejemplos de civilizaciones perdidas incluyen la Atlántida, posiblemente mítica, mencionada por Platón. Los mayas, su civilización colapsó en gran parte, pero sus descendientes aún viven en Mesoamérica. Los olmecas, considerados la primera gran civilización de Mesoamérica. Los sumerios, desaparecieron tras la caída de sus ciudades-estado en Mesopotamia. La civilización del Valle del Indo, con grandes ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro, que desaparecieron misteriosamente. Y los nabateos, constructores de la ciudad de Petra en Jordania. Cada una de estas civilizaciones dejó rastros de su existencia, ya sea en ruinas, inscripciones o en la influencia que ejercieron sobre culturas posteriores. El conocimiento prohibido es información oculta, censurada o restringida por razones políticas, religiosas, éticas o de seguridad. Puede abarcar avances científicos suprimidos, textos prohibidos, saberes esotéricos, descubrimientos históricos encubiertos o información clasificada. Un caso oscuro es el experimento Tuskegee de 1932 a 1972, donde el gobierno de Estados Unidos ocultó información médica y dejó sin tratamiento a cientos de afroamericanos con sífilis para estudiar la progresión de la enfermedad, sin su consentimiento. Este tipo de conocimiento prohibido ha generado debates sobre los límites del acceso a la información y el poder. Nivel 8. El infierno. La teoría de la no existencia no es un concepto formal, pero puede interpretarse en varios contextos. Desde el nihilismo extremo, donde nada existe objetivamente, hasta debates metafísicos sobre el ser y el no ser. En física cuántica, el vacío no es realmente nada, y algunas teorías sugieren que la realidad podría ser una simulación. Todo depende del enfoque filosófico o científico que se le dé. En astronomía y ciencia, el abismo cósmico se refiere a las vastas regiones inexploradas y prácticamente vacías del universo. Incluye el vacío intergaláctico, enormes extensiones con muy poca materia. Los supervacíos cósmicos, como el supervacío de Voltes, que mide cientos de millones de años luz de diámetro. Los agujeros negros, singularidades donde la gravedad extrema impide que la luz escape. Y los confines del universo observable, más allá de los cuales el espacio-tiempo puede comportarse de formas desconocidas. Este concepto resalta la inmensidad del cosmos y los límites de nuestro conocimiento. Centrándonos en un contexto más realista, las entidades observadoras en las sombras se refiere a grupos de poder ocultos, agencias de inteligencia o individuos influyentes que operan fuera del escrutinio público para manipular eventos a gran escala.
no buscan reconocimiento, sino control sobre sociedades, gobiernos y economías sin que la mayoría se dé cuenta de su existencia o intenciones reales. Ejemplos reales incluyen: vigilancia masiva. La NSA fue expuesta en el caso Snowden por espiar a millones de personas con programas como PRISM. El Club Bilderberg, un grupo de élites que discuten políticas globales en reuniones privadas sin transparencia. Operaciones encubiertas. La CIA realizó experimentos de control mental, Proyecto Ultra, y apoyó golpes de Estado en América Latina, como en Chile, 1973. Un caso oscuro es el asesinato de Patrice Lumumba en 1961. Primer ministro del Congo, fue visto como una amenaza por Estados Unidos y Bélgica. La CIA facilitó su captura, tortura y ejecución a manos de fuerzas locales. Su cuerpo fue disuelto en ácido para borrar pruebas, demostrando cómo el poder oculto puede manipular el destino de naciones enteras. Estas entidades no actúan directamente, sino a través del control de información, manipulación de eventos y uso de terceros, siempre desde las sombras. El concepto de civilizaciones anteriores a la humanidad plantea la posibilidad de sociedades avanzadas antes de nuestra especie, con tres enfoques principales. El primero es el de civilizaciones prehumanas en la Tierra, donde algunas especies de dinosaurios, como los troodóntidos, pudieron haber evolucionado hacia la inteligencia si no se hubieran extinguido, y la hipótesis siluriana sugiere que una especie avanzada pudo haber existido hace millones de años, pero su rastro desapareció por procesos geológicos. El segundo enfoque considera civilizaciones no humanas en la Tierra, incluyendo la posibilidad de que homínidos prehumanos, como el Homo erectus o los neandertales, desarrollaran sociedades más complejas de lo que creemos, así como la existencia de culturas humanas antiguas olvidadas, con civilizaciones avanzadas antes del final de la última glaciación, hace más de 12.000 años, como sugieren estructuras como Göbekli Tepe. El tercer enfoque propone civilizaciones extraterrestres o interdimensionales, sugiriendo que la Tierra pudo haber sido habitada por seres inteligentes no humanos antes de la humanidad. La hipótesis más realista es la de homínidos antiguos o civilizaciones humanas tempranas desaparecidas, ya que hay indicios de actividad avanzada en épocas previas a lo establecido por la arqueología tradicional. La teoría del punto omega, propuesta por Pierre Teilhard de Chardin, sostiene que la evolución del universo y la humanidad no solo es biológica, sino también espiritual y de conciencia. Teilhard introduce el concepto de noosfera, una capa de pensamiento global en desarrollo, y afirma que la evolución está dirigida hacia un estado final de máxima complejidad y conciencia, el punto omega, identificado con Dios. Según esta teoría, toda la conciencia converge en una entidad suprema de amor y unidad. Aunque ha influido en la ciencia y la teología, algunos la critican por ser más metafísica que científica y por la falta de evidencia de una dirección predeterminada en la evolución. Las entidades que destruyen la cordura pueden manifestarse de manera realista a través de fenómenos psicológicos y neurológicos que afectan la percepción y estabilidad mental. El síndrome de Charles Bonnet provoca alucinaciones detalladas en personas con pérdida de visión, generando rostros distorsionados y figuras sombrías que parecen reales. La parálisis del sueño deja a la persona consciente pero inmóvil, haciendo que experimente la presencia de seres oscuros y una opresiva sensación de peligro. El delirio de Cotard lleva a quienes lo padecen a creer que están muertos o en descomposición, provocando aislamiento extremo y rechazo de la realidad. En los trastornos psicóticos inducidos, el uso de drogas o traumas severos pueden generar alucinaciones de entidades burlonas e inteligentes que susurran y vigilan a la persona. Por otro lado, el efecto del aislamiento extremo causa alucinaciones auditivas y visuales, haciendo que quienes pasan largos periodos sin estímulos sientan presencias invisibles o incluso escuchen voces. Estos fenómenos, documentados clínicamente, demuestran que la propia mente es capaz de generar horrores capaces de romper la cordura sin necesidad de lo sobrenatural. Humanidad como especie temporal se refiere a la idea de que la humanidad no es eterna, sino que tiene un tiempo de existencia en la historia del universo, al igual que cualquier otra especie.
Desde esta perspectiva, la humanidad es solo una etapa dentro del ciclo evolutivo, y su permanencia dependerá de factores como la adaptación al medio, la sostenibilidad de su desarrollo y la gestión de riesgos existenciales, como el cambio climático, guerras nucleares o la inteligencia artificial descontrolada. Este concepto suele usarse en debates filosóficos, científicos y futuristas para reflexionar sobre el destino de la humanidad, su posible extinción o evolución hacia algo distinto. El fin del tiempo y la destrucción de la humanidad puede referirse al colapso definitivo del universo según teorías científicas, al apocalipsis profetizado en diversas religiones, o al colapso de la civilización en contextos filosóficos y de ficción. También puede verse como una metáfora de cambios radicales en la sociedad o en nuestra percepción del tiempo y la existencia. En física teórica, realidades paralelas en colisión hace referencia a la hipótesis del multiverso, donde múltiples universos existen simultáneamente y pueden interactuar entre sí. En algunos modelos cosmológicos, como la teoría de cuerdas y la cosmología de branas, se plantea que nuestro universo podría ser una membrana dentro de un espacio de dimensiones superiores, y una colisión con otra brana podría generar eventos catastróficos, como un nuevo Big Bang o la destrucción de las estructuras cósmicas existentes. Estas ideas aún son especulativas, pero buscan explicar el origen del universo y fenómenos cuánticos inexplicables. El destino final del universo se refiere al desenlace último de toda la existencia, determinado por las leyes de la física y la evolución del cosmos. Se basa en teorías cosmológicas que consideran factores como la expansión del universo, la entropía y la naturaleza de la energía oscura. Para hacerlo más interesante, clasificaré en un top 10 los destinos finales del universo más perturbadores y realistas, ordenados de menos probable a más probable, pero todos dentro del rango de posibilidades que la ciencia contempla. Top 10 destinos finales del universo, perturbadores y realistas, 10. Falsa vacuidad. El colapso absoluto, probabilidad muy baja. Si nuestro universo no está en un verdadero estado de vacío cuántico, podría sufrir un evento de transición de fase cuántica. Esto significa que, en cualquier momento, una burbuja de un nuevo universo más estable podría aparecer en algún punto del cosmos y expandirse a la velocidad de la luz, aniquilando todo instantáneamente sin previo aviso. 9. Descomposición de la materia. El apocalipsis cuántico, probabilidad baja. Algunos modelos sugieren que los protones, aunque increíblemente estables, no son eternos. Si la desintegración del protón ocurre, toda la materia del universo colapsará en radiación pura, dejando un cosmos sin planetas, estrellas ni estructuras complejas. 8. La gran reversión. El universo en colapso, probabilidad baja. Si la energía oscura se comporta de manera diferente a lo que creemos, en lugar de expandirse, el universo podría comenzar a contraerse. Esto causaría que galaxias chocaran, las temperaturas aumentaran y todo se comprimiera hasta un punto final en un Big Crunch, una inversión del Big Bang. 7. La gran ruptura. El universo desgarrado, probabilidad media. Si la energía oscura se vuelve cada vez más intensa con el tiempo, su expansión podría superar la fuerza de la gravedad, destruyendo primero las galaxias, luego los sistemas solares, después los planetas y, finalmente, los átomos mismos en un Big Rip. 6. Cielo de fuego. El infierno cósmico, probabilidad media. Si el universo tiene grandes fluctuaciones de energía en el vacío cuántico, podrían generarse eventos catastróficos de radiación, liberando cantidades colosales de rayos gamma que incinerarían todo lo que toquen. 5. Colisión con otro universo. El impacto dimensional, probabilidad media. Si vivimos en un multiverso, otra burbuja cósmica podría chocar con la nuestra, alterando las leyes fundamentales de la física. Este evento haría que toda la materia colapsara en una singularidad desconocida. 4. La paradoja del tiempo. El reinicio eterno, probabilidad alta. Si el tiempo no es lineal y el universo está atrapado en ciclos de expansión y colapso, podríamos estar en una simulación infinita donde la historia se repite una y otra vez sin que lo sepamos. 3. Muerte térmica. El silencio eterno, probabilidad
Muy alta. El destino más aceptado por los científicos es que el universo seguirá expandiéndose hasta que toda la energía útil desaparezca. Sin calor ni movimiento, todo quedará en un estado de muerte térmica absoluta, sin posibilidad de nuevos eventos. 2. Dominio de la inteligencia artificial cósmica, probabilidad muy alta. Si la inteligencia artificial se vuelve la forma dominante de existencia, podría alcanzar un punto donde controle la estructura del universo. Si decide que la simulación no es necesaria o quiere optimizar los recursos, podría apagarnos a todos en un instante. 1. El olvido cuántico. La existencia nunca ocurrió, probabilidad extremadamente alta. Si la mecánica cuántica permite que el universo colapse a un estado de vacío absoluto donde el tiempo deja de existir, entonces nunca hubo un principio, ni un fin, ni siquiera una realidad.